Hola, buen día. Mi nombre es Lina Sofía Salazar. Soy estudiante del programa de Artes Visuales en la UNAD. Junto a mis compañeros María Stephanie González, Wilson Fernando Ibáñez, Camilo Andrés Ramírez y María Camila Cruz. El día de hoy vamos a trabajar una temática importante, se llama Modernidad, Arte y Pensamiento. Para ello analizaremos la pregunta: ¿qué elementos artísticos, filosóficos y estéticos caracterizaron el arte en la modernidad durante los siglos XVIII y XIX? Bueno, María Stephanie nos va a ayudar analizando al artista Jean Honoré Fragonard, Wilson con el artista Francisco de Goya, Camilo con Vincent van Gogh y María Camila con Salvador Dalí. Bueno, ¿qué es el arte y la modernidad? Bueno, para ello tenemos una presentación. Voy a mostrarles por aquí. El arte en la modernidad en los siglos XVIII y XIX fueron influenciados a través de las transformaciones sociales, políticas y filosóficas. Es de entender que la comunidad y el entorno en el que habitamos hace que exista una transformación social y una transformación en el arte. Entonces, esta influencia llevó a cabo o fue originaria de diferentes movimientos. Encontramos el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo y el impresionismo para la época. Es sobresaliente en la de la modernidad es Jean Honoré Fragonard nació el año 1732. El 5 de abril es un pintor francés con estilo corrocó. Cabe resaltar que el, el artista en sus obras de arte como El beso robado, El columpio y El progreso del amor son obras que resaltan la época de la modernidad. ¿Por qué? Porque tanto su estilo de pintura de luz a oscuridad, luz clara, tonos de luces, tanto en el paisaje como en el vestuario del beso robado y en el proceso del amor, e inclusive en el cielo, en donde dos amantes se ven clandestinamente, tanto en el beso robado como en el columpio y el progreso del amor. Son obras realistas. ¿Por qué? Porque tienen un estilo característico de representar la vida de las personas de aquella época. Al pintar esos cuadros se surgieron cambios socioculturales. ¿Por qué? Porque antiguamente se veían obras más como de religiosas y no prohibidas, como en ese sentido. Para la época de la antigüedad, las personas veían todo este tipo de citas clandestinas, amorosas, como pecado. Entonces, prácticamente de eso se trata las obras del autor con escenas galantes, amorosas, alegorías mitológicas, en el caso de la diosa del amor, Afrodita, y estos ángeles aquí. Sus técnicas es a base de óleo sobre lienzo, acuarela, dibujo a lápiz y el grabado. Estas son obras en lienzo, en óleo sobre lienzo, son pinturas importantes. Aparte de eso, el estilo corrocó se caracterizaba por representar naturalismo. Cabe resaltar pues que el siglo de la edad moderna es una técnica de pinturas al aire libre. Eso sí, vemos el ejemplo de alguna de estas dos obras, esta con esta. Pinceladas sueltas y rápidas, de espontaneidad, luz en el momento, técnicas grabadas en cobre perfeccionándose en grabado en buril, el agua fuerte al humo, nuevos métodos de estampar las planchas, como en el caso de el columpio. El, el artista ya en esa época moderna empieza a pintar la cotidianidad, de acuerdo, expresando sus pensamientos, sus sentimientos. Los aspectos más relevantes de la época de la modernidad es el estilo corrocó, el realismo, el clasicismo, que es un nuevo método
método antiguo clásico, el naturalismo, que sus obras son sin estilos, sin, son obras al aire libre, son obras que se caracterizan por ser obras en la realidad, de la realidad. El romanticismo no quiere decir que sea romántico, sino que son expresiones de emociones que es evidente en las obras. El impresionismo no es que se impresione, no, el impresionismo se trata de la luz, de tonos suaves. Y la estética, para terminar, la estética es importante porque en la Edad Media no existía. La estética no existía. ¿Por qué? Porque se tenía en cuenta de que la estética se saca, se saca a partir de la sensibilidad, de lo espontáneo, de lo innato y de la razón. Prácticamente lo bello se basa en los sentimientos. Y de eso se trataba la estética. La filosofía es que ya el hombre no quiere vivir de acuerdo a lo que antes era, sino que el hombre ya empieza a ver sus diferentes formas de vida de acuerdo a su manera de pensar, de actuar, y ya empiezan a dejar de ver la religión por pues descubrir nuevas formas, métodos y tipos de arte. Prácticamente en la Edad Moderna se caracterizó el arte por nuevos métodos, tanto el clásico como en el que ellos querían ingeniar. Buenas tardes. Hay que reconocer primero que el arte experimenta una serie de cambios durante esta era. Unos de los más destacados son los elementos artísticos como el romanticismo, que fue un movimiento artístico literario que se caracterizó por el uso de la emoción, la imaginación y la naturaleza como fuente de inspiración. Los artistas románticos buscaban expresar cierta individualidad y emociones humanas en sus obras. Por ejemplo, en la pintura el romanticismo se caracterizó por el uso de la luz y el poder para crear atmósferas emotivas y sugerentes. Entre estos artistas románticos se encuentra Francisco de Goya con La gallina ciega. La gallina ciega es un famoso cuadro de Francisco de Goya, pintado alrededor de 1788, como parte de una serie de cartones para tapices destinados a decorar el Palacio del Pardo en Madrid. Este cuadro, junto con otros de la serie, fue diseñado para la decoración de los aposentos reales y refleja una visión más ligera y festiva, contrastando con las obras más oscuras y serias de su etapa posterior. La obra representa un juego popular del siglo XVIII, en el que una persona con los ojos vendados intenta atrapar a los demás jugadores. Goya capta un momento de diversión y alegría con los personajes elegantemente vestidos, disfrutando el juego en un entorno al aire libre. El realismo, por otra parte, también fue un movimiento artístico que surgió en respuesta al romanticismo. Los artistas realistas buscaban representar la realidad de forma objetiva y sin idealizaciones. La pintura del realismo se caracterizó mucho por las técnicas precisas y detalladas para representar tal y como era la realidad. En esta fase también se destaca Francisco de Goya, en contraste con su etapa romántica. Un ejemplo de estas obras fue Los fusilamientos del 3 de mayo, pintado en 1814. Este cuadro representa la ejecución de los rebeldes españoles por las tropas napoleónicas. La obra es impactante y dramática, con un fuerte contraste de luces y sombras, que intensifica la brutalidad de la escena. Goya no se limitó a mostrar un hecho histórico, en lugar de eso,
utilizó el evento para explorar temas más amplios sobre la brutalidad, la injusticia y el horror de la guerra. La pintura se aleja de las representaciones heroicas y estilizadas de la guerra para mostrar su verdadera crueldad y coste humano. La composición, con su fuerte contraste entre la luz y la oscuridad, y la emotividad de las figuras, refleja el enfoque romántico de Goya, pero va más allá al ofrecer una crítica visual y política potente. Entonces llegan el impresionismo, expresionismo y posimpresionismo. Es donde aquí llegamos a ese artista que Vincent Van Gogh pues nace en Países Bajos en siglo XIX. Padres eran protestantes, cristianos protestantes. Digamos, él se enfoca en ser un protestante, un pastor protestante. Empieza tarde su desarrollo del arte, empieza tarde, no pintaba, dibujaba como hobby, entonces su enfoque era el desarrollo de ser un pastor, pero no lo consigue, donde consigue aliarse con su hermano Teo, como que siempre estuvo con él, entonces en esa búsqueda, digamos, de infortunios, él desarrolla como que tiene la habilidad, como que poco a poco decide trabajarla, los cuales sus primeras obras están Los comedores de patata. Era una familia que estaba comiendo pues patatas, sino que tiene un tono muy particular, como un arte enfocado en Rembrandt. Es como porque él dice, según él, o sea, él dice que él era como un seguidor de Rembrandt. De Rembrandt y no me acuerdo de otros, pero más que todo de Rembrandt. Entonces en esa figura se ve mucho de Rembrandt, en los colores y en el punto de iluminación. Es como verde patata. Ya después de esos tonos grises, entonces empieza a cambiar su paleta de color. Entonces ahí es donde nace el postimpresionismo, que es donde son, primero, colores fuertes, sólidos, vívidos, amarillos, azules, verdes, y pinceladas. Todo está como, no eran técnicas, sino como la expresión del pincel, era como algo muy vasto. Pero entonces el color y la mezcla del pincel y la forma, color y mezcla del pincel, le dan un toque muy fuerte. Es donde rompe el canon que venía, porque todos, no, vamos a hacer realismo, realismo. Entonces ya era como algo muy cuadrado. Entonces estos, digamos, artistas, porque es un grupo de 4, pues, en que digamos son amigos de Van Gogh, donde empiezan a enfocarse en la expresión, en el sentimiento, en la naturaleza, en los paisajes, en el ser también, pero de una manera diferente, de una manera que rompa como el esquema que venía el patrón, a través de lo que sentían subjetivamente y a través de la técnica, a través de los colores vívidos. Entonces, pues él, digamos, se hace artista a una edad tardía, a los 32 años, durante 5 años, tiene así como que esa disciplina, ese afán de ser reconocido, pintando cuadros durante 5 años, el cual creo que más o menos está entre 800 y 900 cuadros que pinta, 1600 dibujos que reproduce, y muchas, digamos, historias dentro del desarrollo de esos 5 años que todo el mundo conoce, que se sabe, pero dentro de esos 5 años, a pesar de su condicionamiento psiquiátrico, todos los cuadros y todos los dibujos los hizo, digamos, en estado normal, o sea, ni psiquiátrico, ni medicado, ni nada por el estilo. Entonces, todo lo que él pinta lo ve naturalmente y crea la esencia de él, crea esa formación en donde a través de la experiencia crean ese postimpresionismo. Para mí es algo, se reduce, o sea, en la primera palabra que es como impresionismo, expresionismo, porque de ahí parte la naturaleza, digamos, que se busca el ser humano, que se expande a través del tiempo, el pensamiento, a través de la Edad Media, el Renacimiento y esa época moderna, porque hoy en día
sostiene a Vincent Van Gogh como uno de los artistas más importantes modernos de la actualidad. Primero que todo, por la experiencia, por la, por la creación, por experimentar, por sostener ese estilo y por consolidar este movimiento. Después de su muerte, deja un legado grande para la humanidad. ¿Ya? Salvador Dalí nace en Figueres, Cataluña, en el año 1904 y muere allí mismo en el año 1989. Fue un destacado pintor surrealista español, conocido por su estilo distintivo y su capacidad para crear imágenes surrealistas impactantes. Dalí fue una figura icónica del siglo XX, tanto por su arte como por su carácter excéntrico. Sus obras representan paisajes oníricos, figuras distorsionadas y objetos extravagantes que desafían la lógica y la realidad. Dalí también incursionó en otros medios como la escultura, la fotografía, el cine y la escritura. Un ejemplo de ello fue su colaboración con el cineasta Luis Buñuel. A lo largo de su carrera desafió constantemente las convenciones establecidas, explorando los límites de la imaginación y la creatividad surrealista. El interés de Salvador Dalí en el mundo de los sueños y la psique humana se entrelazan con las teorías de Sigmund Freud, esto que influyó profundamente en su obra. Utilizando el psicoanálisis, Dalí explora temas como el complejo de Edipo, los deseos incestuosos, el trauma del nacimiento y el instinto de muerte en sus pinturas surrealistas. En el año 1938, Dalí visita a Freud en Londres y mientras tienen una conversación, Dalí lo está pintando a él. Esta visita y la influencia del psicoanálisis en Dalí se reflejan en su método paranoico crítico, que extrae elementos conscientes del mundo interior del paranoico y se materializan en imágenes dobles o, lo que se dice, imágenes invisibles. Durante los años 40, Dalí se ve impactado por las pruebas de la bomba atómica y desarrolla una fascinación por la física nuclear, explorando temas religiosos bajo el prisma de los avances científicos. Esta obra culmina con su Manifiesto místico, donde fusiona misticismo y ciencia, y en obras como La desmaterialización de la nariz de Nerón. En la década de 1960, Dalí se centra en la genética, el ADN y la holografía. Dalí considera o ve el ADN como la clave de la inmortalidad y explora la cuarta dimensión a través de técnicas como la estereoscopía y la holografía. Entre sus obras más famosas se encuentran La persistencia de la memoria y La tentación de San Antonio. ¿Qué análisis entonces podemos hacer de la persistencia de la memoria? La obra de Dalí invita a diversas interpretaciones debido a su rico simbolismo y representación poco convencional de la realidad. Podemos decir que los relojes derretidos sugieren la distorsión del tiempo y la relatividad de la realidad, desafiando nuestra percepción tradicional del tiempo lineal. Las hormigas que van sobre el reloj sólido simbolizan lo inevitable de la decadencia y la persistencia de la vida, más allá del tiempo. Y el autorretrato de Dalí agrega también una dimensión personal a la obra, explorando su propia relación con el tiempo y la memoria. Y en la obra La tentación de San Antonio, un análisis que se puede establecer también que fusiona visiones místicas con su imaginación surrealista, representando tentaciones terrenales que el santo rechaza. Las imágenes incluyen caballos, elefantes con patas de araña, mujeres desnudas y mucho más. Dalí explora la relación entre la religión y la ciencia, fusionando avances científicos con la tradición católica. Este periodo marcó su conversión al catolicismo romano y su autoproclamación como santo. A lo largo de su carrera, Dalí continuó experimentando con la representación tridimensional y la fusión de arte y ciencia, desafiando constantemente los cánones establecidos. Ya para finalizar, podemos concluir
que a través de la historia, los momentos socioculturales, filosóficos, económicos han sido ese punto clave para la evolución del arte. Encontramos que en los artistas investigados, Jean Honoré Fragonard hace parte del movimiento rococó en ese estilo. Ya el artista Francisco de Goya era prerromanticismo. El artista Vincent Van Gogh, impresionista, y nuestro artista Salvador Dalí fue un artista surrealista. Entonces ahí podemos ver que las diferentes técnicas fueron evolucionando a través de la historia por los momentos socioculturales, como lo dije anteriormente. Si vemos en el impresionismo, se ve una parte más perceptiva del artista a través de una imagen. Ya en el surrealismo se ve una parte más onírica, la imagen, y un poco más expresiva a través de una composición abierta. Cabe notar que los elementos analizados fueron artísticos, filosóficos y estéticos, los cuales caracterizaron el arte en la modernidad durante los siglos XVIII y XIX. Como referencias bibliográficas tenemos a Gonzalo B., La Estela de Goya, a Calvo Santos, Historia del Arte, a Cultura Práctica, Filosofía, Estética y Teoría del Arte, a Inseman, a Imaginario, a J.M. Sadumi, a González Ricci y a Suma Pictórica, la época de las revoluciones. Espero esta información les haya sido útil y nos vemos en una próxima oportunidad.